Gracias, Topo. Gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias por la idea que tuviste, Topo, de verdad. Néstor merecía esta recordación nuestra, definitivamente. A todos por diferentes motivos, Néstor nos marcó y mucho. Yo hice política de un modo hasta el día que lo conocí a Néstor. Y después todo fue distinto. Y como bien decía Oscar ahí, todo fue distinto para bien. Todo fue distinto para bien. Yo me acuerdo que había escrito un artículo en el diario Clarín, que básicamente lo que cuestionaba era que toda esa idea de la desregulación de la economía, porque lo que planteaba era que no era cierto que las sociedades existan sin reglas. Y entonces el artículo empezaba diciendo, hagamos un ejercicio, escribamos la palabra desregular en Word. Word era el primer procesador de texto de Office que a todos nos había conmocionado en aquella época. Van a ver que cuando escriben esa palabra aparece una viborita roja que marca error. ¿Saben por qué es eso? Porque la palabra desregular no existe. Y eso es correcto porque ninguna sociedad vive sin reglas. Y a partir de allí desarrollé una serie de críticas a la economía argentina de esos días. No sé cómo fue que Néstor leyó ese artículo. Lo cierto es que un día viene Eduardo Valdés, que está allá atrás, y me dice, che, el gobernador de Santa Cruz te quiere conocer. Dice que leyó un artículo tuyo, que él no había leído, obviamente, que quiere conocerte, me dijo. Y resulta ser que, parece que Néstor sí, ¿eh? Y entonces parece que la cuestión es que nos fuimos una noche a comer a un restaurante que todavía existe, donde teníamos una mesa. Desde entonces teníamos una mesa casi asignada para nosotros, y ahí lo conocí a Néstor. Y yo debo reconocer que me pasó algo singular con Néstor, que fue como encontrar a alguien que decía y pensaba exactamente lo que yo creía, que no teníamos diferencias sustanciales en nada. Era como encontrar mi reflejo devuelto en palabras y en otra persona. Eso que Atahualpa decía, ¿no? Atahualpa Yupanqui dice que un amigo es uno mismo con otro cuero. Y yo sentí eso el día que lo conocí a Néstor. Y debo confesar que fue algo mágico, inentendible, incomprensible hasta el día de hoy. Pero ahí no me deja mentir Eduardo. Desde ese día, cada vez que Néstor vino a Buenos Aires, me llamó para almorzar, para comer y para trabajar juntos. Y nunca más nos separamos en ese trabajo. Y me acuerdo que hubo momentos donde yo sentí que Néstor estaba llamado a hacer algo distinto. Por ejemplo, recuerdo la segunda reunión del Grupo Calafate que se hizo en Córdoba, que Néstor estaba un poco molesto por el sendero que el peronismo estaba tomando en la elección que perdimos con la Alianza en 1999. Y un poco molesto en el acto de cierre, era una mesa muy grande, un cuadrado, una mesa enorme. Estaba acá el candidato nuestro, que era Eduardo Duhalde, yo estaba sentado a su costado porque lo había presentado, y veo que del otro lado Néstor se levanta y se va. Y yo dije, uy, qué feo es esto. Entonces Duhalde empezó a hablar y yo, del modo más disimulado posible, cosa imposible, me levanté y me fui a buscarlo a Néstor. Y Néstor me estuvo caminando como una hora por Tanti, que es un lugar de descanso de los empleados del Banco Provincia, de la mutual de los empleados del Banco Provincia, y me fui a verlo, me fui a caminar con Néstor, y Néstor estaba muy enojado. Y en un momento me dice, mira Alberto, esto no tiene sentido, me dice. Nosotros no podemos ser el ala progresista de un partido conservador. Eso no es el peronismo. Y estuvo todo el rato machacándome esa frase que nunca me olvidé. No podemos ser el ala progresista de un partido conservador. Yo lo traté de calmar porque lo que necesitaba es que en vísperas de la elección se notara lo menos posible el revuelo que se estaba armando. Y entonces volvimos, ahí se juntaron a hablar Néstor y Duhalde, sacaron
fotógrafos las fotos que tenían que sacar. Y volvimos a Buenos Aires y seguimos trabajando juntos siempre. Vino la elección de legislador, donde fui electo legislador de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo también en ese momento, Víctor también en ese momento, Julio también en ese momento. Todos estábamos en las listas que competían. Y eso fue un domingo y el día martes me llamó. Y me dijo, Alberto, yo estoy decidido a que empecemos a trabajar. Y me volvió a repetir lo mismo que me había dicho antes. Nosotros, y eso había pasado ya un año, nosotros no podemos ser el ala progresista de un partido conservador. Tenemos que ser expresión de lo que realmente somos y tenemos que empezar a construirlo. Pero yo estoy en Santa Cruz, me dice, y yo necesito a alguien que en Buenos Aires me ayude permanentemente. Si vos no me decís que sí, yo no puedo empezar. Y me acuerdo que mi respuesta fue, bueno, quiero que sepas que desde este momento en la Ciudad de Buenos Aires hay un legislador kirchnerista. Y empezamos. Esa tarde lo fui a ver a Duhalde, que quise ser leal con él y contarle que iba a ponerme a trabajar con Néstor. Y Duhalde me vino y me dijo, y métanle, está bien, yo al flaco lo quiero mucho. Estaba convencido que era un acto de locura absoluta nuestra. Y así sentí que me estaba diciendo, bueno, veo que me crucé con dos Quijotes, vayan y hagan lo que puedan. Pero lo cierto es que, inesperadamente, un año después, Néstor llegó a la presidencia. Y Néstor fue, sin ninguna duda, el mejor presidente que la democracia tuvo. Y lo digo esto con respeto por todos. Néstor fue un hombre inmenso, inmenso, con un genio político como nunca vi en mi vida. Con una capacidad para entender y atender la necesidad del otro como pocas veces vi en mi vida política. Para Néstor siempre me repetía una frase que a mí también me quedaba como un tábano. Me decía, el problema no es nuestro mientras no los conozcamos. Si sabemos del problema, el problema es nuestro. Y así lo que nos decía es, si el otro tiene un problema, no te hagas el desentendido. Ocupate de resolverlo y de ayudarlo. Y así yo viví lo que en el capítulo que el Topo gentilmente me invitó a escribir, llamo la más maravillosa aventura que alguien en política puede tener, que es la aventura de empezar en el desierto y llegar al poder y cambiar una Argentina. Y esa aventura que yo viví, solo pude con Néstor. Esa es la verdad. Cuando Oscar dice ahí que nos cambió la vida a todos, nos hizo ver que había otro modo, que había otra forma, que no era la especulación, y que había compromisos primeros que siempre había que respetar. Me acuerdo almorzando con Cristina y con Néstor en Olivos, apenas asumimos un debate que tuvimos con Cristina, una charla de almuerzo, no un debate, donde Cristina planteaba algo que después entendí que era lo que Néstor practicaba. Cristina planteaba, en toda sociedad hay una disputa de intereses y la política lo que hace es representar intereses. ¿Qué intereses queremos representar nosotros? Y nos interpelaba con esa pregunta. Y Néstor nunca tuvo dudas sobre qué intereses tenía que representar, nunca. Y la verdad es que nos enseñó a nosotros a no tener dudas qué intereses debíamos representar. Yo veía la imagen de mi juramento y nunca olvido ese abrazo. Alguna vez me lo preguntaron en un programa de televisión qué fue lo que nos susurramos al oído cuando nos abrazamos. Y de algún modo ese instante demuestra lo que fue Néstor y todo esto que estoy diciendo. Cuando lo abracé a Néstor, claro, para mí era, ustedes piensen que un año antes estábamos en Siberia nosotros. Éramos Néstor, Eduardo, Oscar, éramos muy poquitos
peleando contra toda una estructura que no quería saber nada con nosotros. Entonces yo lo que sentí era que era la culminación del esfuerzo. Entonces cuando lo abracé a Néstor, le dije, viste Néstor, llegamos. Y él me dijo, al oído, nunca lo tengo acá, me dijo, ¿cómo que llegamos? Si recién estamos empezando. Entonces nos separamos, nos reímos los dos, y era cierto. Para él ese era el momento de inicio de todo. Y fue un momento inicial maravilloso, porque después yo podría aburrirlos contándoles historias de Néstor, porque tuve el singular privilegio de haber estado a su lado cada día de su gobierno. No te voy a mentir, Topo, no era yo el primero en llegar era Néstor, cada mañana. Porque yo lo dejaba a Estanislao en el colegio y después me iba, y yo llegaba más o menos 8 menos 20 y Néstor ya estaba. Y para ser justo, también estaba Oscar. Yo era el tercero en llegar, el último en llegar. O sea que en eso no me voy a llevar un mérito que no merezco. Y cada mañana era un desafío nuevo que Néstor proponía. Un desafío nuevo. Y yo creo que si ustedes me envidian tienen razón, porque yo tuve ese privilegio que ustedes no tuvieron. Y veo también que nada fue en vano, porque Guado, Juan, Fernanda, son parte de esa juventud que fue convocada por Néstor y que volvió a la política y creyó en la política por Néstor. Y fue una juventud que estaba esperanzado con alguien que venga a decirle cambiemos la historia porque esta historia es injusta. Y si me permiten, yo tengo el triste privilegio de haberlo acompañado a Néstor, pero ustedes tienen el privilegio de ser los hijos políticos del proyecto que Néstor convocó. Y son los que van a sucedernos, y son los que van a seguir adelante enarbolando las banderas que Néstor levantó por vez primera. La injusticia de la vida hizo que Néstor se fuera un 27 de octubre. En pocos días más lo recordaremos con alegría, porque eso es lo que siempre nos dio, alegría en política. La alegría que te da la convicción y el compromiso. Y las ironías del destino hicieron también que, cuando lo recordemos a 10 años de su partida, estaremos celebrando el primer año de la elección de nuestro gobierno. Yo sé que Néstor en algún lado está. Y donde esté, lo único que le pido es que siga caminando al lado mío. Gracias a todos, gracias Topo por este día formidable. Gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias. ¿Estamos bien así? ¿Paramos? Sí, las marquitas necesitas.